Egresado de la Universidad Central de Venezuela y tengo posgrado en gerencia farmacéutica. Fui profesor universitario y hoy quiero explicarte en este video la fisiopatología del shock. Si eres un estudiante de medicina o estás cursando la materia, este video te va a servir, ¿ok? Si deseas clases de uno a uno por Zoom o quieres hacer repasos más extensos, te puedo ayudar. Puedes ver el video entero si gustas en cualquiera de mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, o si desbordas su generosidad, puedes escribirme y suscribirte a patreon.com/Alberto Zambrano. Por $10 mensuales estás invirtiendo en tu futuro académico, en salir bien en la materia, y eso te cuesta menos de lo que te cuesta un café. Entonces, vamos a hablar un poco del shock hipovolémico. El shock hipovolémico es una de las preguntas y los temas más frecuentes que vamos a ver a lo largo de la carrera, lo vamos a ver en la emergencia y tenemos que saber tratarlo, así como también es una fuente constante de preguntas en el pregrado, en el posgrado, en el postdoctorado, a todos los niveles de la carrera médica, si esto es lo que decides estudiar, ¿ok? A los profesores les encanta preguntar shock hipovolémico, sus distintas causas, ¿ok? Y este tipo de tema a nivel de lo que es la fisiopatología cardiovascular es muy importante. Entonces vamos a empezar estudiando lo que es el shock hipovolémico, ¿ok? El shock hipovolémico tiene una serie de síntomas, ¿ok? Hipotensión, pulso acelerado, lento llenado capilar, palidez cutáneo mucosa, sed intensa, taquipnea, el paciente puede estar inquieto o muy quieto y hay una disminución significativa del volumen urinario. ¿Cuáles son las características del shock hipovolémico? Hay una disminución de la perfusión, lo cual conlleva a una glicólisis anaeróbica, o sea, hay una acumulación de ácido láctico que a su vez conlleva una depresión de la actividad miocárdica, y esta depresión de la actividad miocárdica causa una disminución en la respuesta vascular de las catecolaminas, ¿ok? ¿Cuál puede ser la causa del shock hipovolémico? Bueno, pues generalmente ocurre por hemorragias importantes, accidentes a nivel quirúrgico, un error en la cirugía o un evento inesperado en una cirugía, o por quemaduras. ¿Cuáles son los mecanismos que ocurren en el shock hipovolémico? ¿Okay? Primero, lo importante aquí es que el organismo va a girar en torno a la defensa del volumen extracelular. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder mantener la perfusión de los órganos clave, el corazón y el cerebro. Dejamos al riñón por fuera y ya vamos a ver por qué. Otra cosa que les quiero decir para que entiendan esta clase es que todos los mecanismos de compensación a nivel fisiopatológico terminan perpetuando y acentuando la lesión, ¿ok? En cierto modo, el organismo, queriendo hacer una gracia, le sale una morisqueta. Entonces, otra cosa importante y fundamental aquí es que si ustedes se aprenden, y esto me lo dijo a mí mi profesora de fisiopatología en la Escuela de Medicina de la Universidad Central, la Escuela José María Vargas, la doctora María Esther de Quesada me dijo a mí: si tú te aprendes el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, te sabes el tratamiento. No tienes que saber farmacología, no tienes que saber terapéutica. Si tú te aprendes el mecanismo fisiopatológico, entiendes qué hacer. Y esto, en cierto modo, gira en torno a esto, porque al menos en lo que es la carrera médica en Venezuela, fisiopatología se ve en el tercer año de la carrera. Entonces habiendo hecho ese paréntesis, vamos a volver a lo que son los mecanismos que giran en torno a lo que es la fisiopatología del shock hipovolémico. ¿Qué quiere hacer el organismo? El organismo quiere defender a toda costa el volumen extracelular. Para hacerlo va a disminuir el pulso, ¿ok? Y vamos a ver por qué. La disminución del pulso provoca una caída en los impulsos a los vasoreceptores del cerebro. Esto, a su vez, genera y aumenta una descarga vasomotora que busca aumentar la vasoconstricción. Pero esta vasoconstricción va a ser selectiva. ¿Por qué? Porque solo se van a salvar el cerebro y el corazón, al tiempo que las coronarias se van a dilatar por el aumento del metabolismo miocárdico. Esto conlleva, esta descarga vasomotora va a conllevar a un aumento de la frecuencia cardíaca con una vasoconstricción generalizada. Hay falla renal, hay disminución del volumen urinario y conforme aumenta la pérdida del volumen sanguíneo vamos a tener una bradicardia por reflejo depresor vasovagal.
¿Qué ocurre a nivel renal? Como el organismo buscó, como les dije anteriormente, salvar bajo todo pretexto el cerebro y el corazón, el flujo sanguíneo hacia los riñones va a estar disminuido, ¿ok? Hay una reducción, con una consecuente reducción de la tasa de filtración glomerular. Esta tasa de filtración glomerular, porque no está llegando suficiente sangre hacia los riñones, reduce la pérdida de agua, ¿ok? Por un mecanismo que a la larga se agota. Y este agotamiento a este agotamiento de la reducción de la tasa de filtración glomerular produce el incremento de los productos nitrogenados circulantes, con una consecuente azoemia prerrenal. Esta azoemia prerrenal y esta acumulación de productos nitrogenados tiene sus consecuencias, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre con un riñón que no le está llegando sangre? Hay lesión de túbulo renal y eso nos lleva a una falla renal severa. Esa lesión de túbulo renal es sencillamente por una hipoxia renal, ¿ok? No, una hipoxia y una isquemia renal. No se está perfundiendo, no se está llenando, no hay una nutrición por parte de los nutrientes que carga la sangre, valga la redundancia, no está llegando sangre al riñón y no se está perfundiendo, ¿ok? Al haber una falla renal severa, cae la presión arterial, disminuye la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre y esto conlleva a la excitación de los quimiorreceptores en el callado de la aórtica, en el callado aórtico y en el seno carotidio. Esto conlleva a una descarga vasoconstrictora con un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre en casos severos? Si la presión arterial es muy baja, por menos de los 70 milímetros de mercurio, no hay descarga de los vasoreceptores, pero la descarga aferente es por los quimiorreceptores del seno carotidio y el nervio vago. Y en caso de detenerse, va a caer la presión arterial de forma paradójica en lugar de aumentar. Ahora, ¿qué ocurre con la hipovolemia y el sistema renina angiotensina aldosterona? Que suele ser una pregunta muy común en los exámenes, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Bueno, si hay hipovolemia, en el estatus hipovolémico hay aumento de los niveles de angiotensina 2, de adrenalina, noradrenalina y vasopresina. Va a aumentar la secreción de adenocorticotropina y aumenta la secreción de aldosterona. ¿Y cuál es el resultado? El organismo retiene sodio y agua y aumenta para expandir la volemia. ¿Cuáles son las reacciones compensatorias? Las reacciones compensatorias ante este estado es la vasoconstricción. Esa es la primera, es la más importante. ¿Por qué? Porque el organismo va a buscar constreñir todos los vasos periféricos para tener la mayor cantidad de volumen de fluidos circulando por el cuerpo. ¿Para qué? Para mantenerlos perfundidos. Para ello va a aumentar la frecuencia cardíaca al nivel de llegar a taquicardia. Pero esta taquicardia produce vasoconstricción. Al tiempo que hay taquipnea, las respiraciones, la frecuencia respiratoria del paciente está elevada. Y esta inquietud, ¿ok?, aumenta en los pacientes en los que están muy inquietos por el shock hipovolémico, porque tuvieron un accidente, tuvieron una herida en la guerra y demás, son esos pacientes que tú ves, todos acelerados, van a tener también contracción del músculo esquelético, se van a mover mucho. Si están muy inquietos, se van a mover mucho. Y ese movimiento por parte de su músculo esquelético es para buscar movilizar la sangre de los músculos hacia el sistema cardiovascular, hacia los vasos, para poder perfundirlos a toda costa. ¿Okay? Esto aumenta el volumen intersticial hacia los capilares. Al aumentar el volumen intersticial hacia los capilares, va a aumentar la secreción de vasopresina, va a aumentar la secreción de glucocorticoides, va a aumentar la secreción de renina, la de aldosterona y a su vez va a aumentar la secreción de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque hay pérdida del volumen de sangre y el organismo le va a pedir, los riñones y le van a pedir a la médula ósea que fabrique mayor cantidad de glóbulos rojos para compensarlo, pero esto es algo que tarda mucho tiempo, ¿ok?
A su vez, también aumenta la síntesis de proteínas plasmáticas por parte del hígado. Y esto también tarda bastante tiempo según la instalación del shock hipovolémico, porque el aumento de la síntesis de proteínas plasmáticas tarda de 1 a 4 días y como ustedes saben, el recambio de los glóbulos rojos tarda al menos 120 días, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas cosas van en tándem, ¿ok? Y es importante que ustedes lo sepan para que tengan una noción de ello, ¿ok? Porque si no saben explicar el mecanismo o si se enredan explicando el mecanismo, generalmente la respuesta a su pregunta en el examen va a estar incorrecta. Entonces, la idea es que tú con estas cosas que te estoy diciendo aprendas un poco sobre por así decirlo, la manera correcta de poder responder. Te recuerdo, fisiopatología no es un caletre, fisiopatología no es memorizar las cosas. En fisiopatología tienes que utilizar el poder de tu deducción para que te des cuenta de qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Pues no siempre todo va a ocurrir a la vez, ¿ok? Una de las cosas que yo aprendí siendo estudiante de medicina y después como médico es que no te puedes memorizar este tipo de cosas al caletre, porque el caletre no te va a servir, ¿ok? El caletre quizás te sirva en otras materias como histología o anatomía patológica, donde te tienes que aprender las relaciones que hay entre una cosa y la otra, pero aquí esto es más que todo inferencia y deducción. Lamentablemente es así, es simplemente una cosa con la que tienes que llevar, ¿ok? Ahora, hay varias causas del shock hipovolémico, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a hablar de todas de todas estas, ¿ok? Vamos a hablar ahora del shock hipovolémico por trauma. ¿Cuáles son las causas del shock hipovolémico por trauma? Las heridas en conflictos armados, los accidentes automovilísticos y los traumas que conllevan a una pérdida de sangre. ¿Cuáles son los síntomas aquí? Bueno, aquí el síntoma evidente es la lesión de hueso y músculo, ¿ok? Hay hemorragia, hay pérdida de sangre y eso conlleva hipotensión, pulso acelerado, lento llenado capilar con palidez cutáneo mucosa, sed intensa, taquipnea, el paciente puede estar muy quieto o inconsciente y hay una disminución del volumen urinario. ¿Cuáles son las características? Bueno, disminuye la perfusión, hay una glicólisis anaeróbica, hay una acumulación de ácido láctico, hay una depresión de la actividad miocárdica y hay una disminución de la respuesta vascular a las catecolaminas. Ahora, ¿cuáles son las particularidades del shock hipovolémico por trauma? Las particularidades del shock hipovolémico por trauma es que cuando se rompe el músculo esquelético, al reperfundir, hay una lesión, ¿ok? Ponte una fractura, una herida de bala, todo esto, ¿ok? Esta rotura del músculo esquelético conlleva una serie de cosas. ¿Por qué? Porque lo que contenía los miocitos, estas células, lo que contienen cuando se rompen, liberan radicales libres que se vuelven a circular por nuestro sistema circulatorio, liberando radicales libres. Cuando el músculo se reperfunde, liberamos radicales libres y esto produce destrucción de tejido. A su vez, y esto es una pregunta muy frecuente, ¿qué ocurre con el mecanismo fisiopatológico de la isquemia por reperfusión? En la isquemia por reperfusión aumentan los niveles de calcio en las células, aumentan los niveles de potasio y aumentan los radicales libres circulantes. Estos entran en la circulación junto con la mioglobina, producto de la ruptura del miocito. Esto junto con los otros productos del tejido reperfundido se van acumulando en los túbulos renales, los obstruyen y los destruyen por su efecto inflamatorio en un riñón que ya estaba trabajando a media máquina o a muy poca máquina por la tasa de filtración glomerular reducida por la hipotensión, porque les recuerdo, el mecanismo por el cual se ocurre la anuria en el shock hipovolémico es sencillamente por esto que les hablé inicialmente, la falla renal, ¿ok? Se viene producida por una reducción de la tasa de filtración glomerular que reduce la pérdida de agua con un mecanismo que eventualmente se agota. Al agotarse, aumentan también los productos nitrogenados circulantes. Hay azoemia prerrenal, hay una lesión del túbulo renal que también está siendo injured, lastimado, ¿okay? por los radicales libres de los cuales les hablé que ocurre durante el shock hipovolémico por trauma, ¿ok? Ahora, esa es una pregunta muy frecuente.
Otra pregunta frecuente que pueden toparse es con el shock hipovolémico de etiología quirúrgica, ¿ok? Que aquí, bueno, puede haber un sangrado quirúrgico por una lesión de un vaso. Hay una lesión evidente de vasos de mediano y gran calibre, ¿ok? Hay hemorragia, ¿ok? Se perdió sangre, se perdió el volumen circulante. ¿Cuáles son los síntomas? Los mismos. Hay hipotensión, pulso acelerado, lento llenado capilar, sed intensa y taquipnea. El paciente puede estar inquieto, el paciente puede estar anestesiado, ¿ok? El paciente inquieto generalmente ocurre en zonas de conflicto, ¿ok? Son los médicos que tienen que trabajar prácticamente sin anestesia porque les llega el herido, ¿ok? Y generalmente viene ocurriendo lo mismo. Hay disminución de la perfusión, estamos en un metabolismo de glicólisis anaeróbica, hay una acumulación de ácido láctico, hay una depresión de la actividad miocárdica y una disminución de la respuesta vascular a las catecolaminas, ¿ok? Y generalmente en estos casos lo que ocurre es exactamente el mismo mecanismo fisiopatológico del cual les hablé. Ahora, otra pregunta muy frecuente, incluso más frecuente que el shock hipovolémico quirúrgico, es qué ocurre en el shock hipovolémico por quemaduras, ¿ok? En estos casos tiene que haber una quemadura del más del 20% de toda la superficie corporal, una quemadura importante, ¿ok? ¿Cómo se produce el shock hipovolémico por quemaduras? Hay aumento de los marcadores inflamatorios locales, la histamina, la bradiquinina y las prostaglandinas. A su vez, hay una lesión de vasos por la quemadura dentro de la herida, que eso lleva al incremento de los mediadores circulatorios de la inflamación, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto conlleva a un aumento de la permeabilidad sistémica vascular, con a su vez un compromiso endotelial. ¿Por qué? Porque el vaso está herido, está quemado, o sea, chicharró, vulgarmente hablando, ¿ok? Entonces eso aumenta la permeabilidad de los vasos localmente afectados, ¿ok? Están rotos, no están haciendo su trabajo bien porque, bueno, una quemadura térmica los lastimó. Y al estar lastimados, la integridad de todas estas membranas celulares está comprometida y esto lleva a que las proteínas y el plasma del vaso al intersticio sean desplazados. Esto conlleva a la caída de las concentraciones plasmáticas. Ahora, si ustedes se recuerdan de las leyes de Frank Starling, ¿okay? La presión oncótica plasmática al disminuir pasa del sitio de menor concentración al de mayor concentración para buscar igualarse a ambos lados de la membrana. Esto causa ese desplazamiento de proteínas desde el vaso hacia el intersticio y el resultado lo vemos en una sintomatología que es el edema con fovea, ¿ok? Es el signo del pitting, de la depresión cuando ustedes pisan la extremidad y queda marcado su dedo, ¿ok? Esto viene dado también por una caída del volumen plasmático intravascular, cae el volumen circulante efectivo, aumenta el hematocrito porque al disminuir los elementos no formes de la sangre, los de mayor concentración son los formes, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, eso es lo que ocurre. En esto es la razón por la cual tú te topas con el aumento del hematocrito. ¿Por qué aumenta el hematocrito en el shock hipovolémico por una quemadura? Porque al caer la concentración de proteínas plasmáticas, cae la presión oncótica plasmática intravascular, desplaza las proteínas plasmáticas del vaso hacia el intersticio y cae el volumen plasmático intravascular, cae el volumen circulante efectivo y aumentan los glóbulos rojos por unidad de volumen de plasma. ¿Okay? Esa es una pregunta muy frecuente en los exámenes de fisiopatología. Ahora, ¿recuerdan cuando les hablé de los mediadores circulatorios? Este aumento de los mediadores circulatorios, la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, eso también tiene una cascada fisiopatológica bastante importante que a muchos profesores les gusta preguntar. ¿Okay? La respuesta es una secuencia de eventos que ustedes tienen que recordar y tienen que aprender a deducir, ¿ok? Les recuerdo, ¿ok? A la vez que ocurre la lesión, el factor de las lesiones locales, en los cuales hay un edema, ¿ok? También en el resto de la circulación están
o sea, estas quimiosinas, ¿ok? Que aumentan la permeabilidad sistémica vascular, ¿ok? Estas lesiones aumentan las especies reactivas de oxígeno. Hay daño al tejido genético, al material genético de la célula, a las proteínas y a los lípidos en todo el cuerpo, incluido el miocardio. ¿Okay? Al estar incluido el miocardio, aumenta el estrés miocárdico. Hay una disfunción miocárdica. ¿Por qué? Porque estas especies reactivas, estas interleucinas, alteran el metabolismo celular a nivel cardiovascular, conllevando a una disfunción miocárdica que disminuye la capacidad del corazón, o sea, de estos miocitos, de poder contraerse de forma eficaz. ¿Ok? Esto conlleva a un aumento de la vasoconstricción sistémica. ¿Por qué? Porque los vasos a nivel periférico van a buscar tensarse, contraerse para aumentar la presión y mantener la presión arterial. Esto conlleva a un aumento de la poscarga. Pero si hay un aumento de la poscarga, si se acuerdan de la fórmula, va a caer el volumen latido. Al caer el volumen latido va a disminuir el volumen circulante efectivo. ¿Ok? Y una cosa aquí, en la que quiero hacer pausa. Volumen circulante efectivo no es volemia. Eso quiero que les quede claro. Y eso siempre lo van a preguntar, al menos en la escuela José María Vargas. Mi profesora, la doctora Quesada, siempre me lo preguntó a todos los niveles. El volumen circulante efectivo es la cantidad de, es el volumen que está circulando, ¿okay? Que es útil, que perfunde los tejidos. No es la cantidad total de sangre que hay ahí. Eso es importante que se lo queden. ¿Okay? Volvemos a retomar desde el principio por si acaso. Con el aumento de los mediadores inflamatorios a nivel sistémico, ¿okay? Aumentan estas especies reactivas de oxígeno. El daño al ADN, a las proteínas, a los lípidos es en todo el cuerpo y eso incluye el miocardio, un miocardio que va a estar lesionado, ¿okay? Por estas especies reactivas, ¿okay? Y por estas interleucinas que van a aumentar el estrés miocárdico, afectando su contractilidad, aumentando una vasoconstricción sistémica que surge como mecanismo compensatorio para mantener la presión, ¿ok? O sea, mantener la presión circulatoria, ¿ok? La presión arterial. Esto va a conllevar a un aumento de la poscarga con una caída del volumen latido. Como aumenta la poscarga y cae el volumen latido, va a disminuir el volumen circulante efectivo, cae el retorno venoso, la cantidad de sangre que está llegando al corazón es menor, eso a su vez disminuye la cantidad de sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo y va a caer el gasto cardíaco con un eventual shock cardiogénico. ¿Okay? ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, las causas de esto varían, ¿ok? Las causas del shock hipovolémico van a... perdón, esto es otra cosa. Error de lámina. Bueno, vamos a hablar ahora del shock cardiogénico. ¿Okay? El shock cardiogénico tiene distintas causas. Las causas varían, pero siempre terminan en las mismas consecuencias. Puede ser por arritmia, puede ser por disfunción de válvula, por una cardiomiopatía o por un infarto de miocardio. Es indispensable que ustedes recuerden esta fórmula, esta sí se la pueden caletrear y al caletreársela van a saber deducirla, que es que la presión arterial es igual a la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco no es más que el volumen latido por la frecuencia cardíaca. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas del shock cardiogénico? ¿Okay? Son los del shock hipovolémico más congestión pulmonar y visceral. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí está fallando el corazón, falla la bomba para atender ese retorno venoso que está llegando. Entonces también el shock cardiogénico también se llama shock congestivo. ¿Okay? En el shock cardiogénico por arritmia vamos a ver dos cosas. Vamos a ver en el caso de una bradicardia severa, una arritmia que provoque una bradicardia severa, en el ventrículo derecho va a caer la frecuencia cardíaca. Al caer la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco es menor. Se acumula sangre en el sistema venoso, se acumula sangre en el ventrículo derecho que va eventualmente a flejar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se llena el atrio y se estanca el atrio y se estanca la vena cava superior, lo cual conlleva a la presión venosa yugular y por eso es que vemos en estos pacientes el aumento de las venas distendidas en su cuello.
Al ocurrir todo esto, al ocurrir esta acumulación de sangre en el sistema venoso, aumenta la presión hidrostática, aumenta la presión periférica en las venas, es decir, sale fluido del sistema venoso hacia el intersticio y por eso es que tú ves el edema periférico. Por otra parte, ¿qué está ocurriendo en el otro lado del corazón, en la otra cámara del corazón, que es el ventrículo izquierdo? La sangre del ventrículo izquierdo se acumula en los pulmones. Eso te aumenta la presión en el wedge, en la cuña pulmonar y aumenta la presión sanguínea del circuito pulmonar. Conlleva a un edema pulmonar, a disnea y taquipnea. Les recuerdo, el circuito pulmonar no maneja volumen, es un circuito de capacitancia y al haber mayor volumen en los pulmones por la presión osmótica y coloido la presión coloidooncótica, ¿ok? Este líquido se va a extravasar hacia el intersticio, ¿ok? De los vasos hacia el intersticio, provocando ese fenómeno llamado vulgarmente el encharcamiento, ¿ok? Por favor no escriban encharcamiento porque se los van a colocar malo, pero acudo a ese coloquialismo para que por favor me entiendan, ¿ok? Ahora, ok, ¿dónde me quedé? Ajá, que en el caso de una arritmia que provoque una taquicardia severa, ¿ok? La taquicardia severa aumenta el tiempo de diástole, ¿ok? Al aumentar el tiempo de diástole, el tiempo de llenado del ventrículo izquierdo es menor y eso conlleva a disminución del volumen latido, a bajo gasto cardíaco y a menor llenado capilar y eso conlleva a la caída de la presión arterial. Ahora, ¿qué ocurre con la caída del gasto cardíaco en un shock, en el shock cardiogénico? ¿Ok? O sea, ¿qué ocurre aquí? El corazón va a intentar compensar esto, pero de nuevo, todos los mecanismos compensatorios a nivel fisiopatológico empeoran la situación inicial. Al aumentar la frecuencia cardíaca, esta taquicardia conlleva a una caída, ¿ok? Conlleva a una perfusión insuficiente. Al haber una perfusión insuficiente de los tejidos, va a caer la frecuencia cardíaca. Y esto ocurre y es evidente en distintos órganos. En la piel va a haber una vasoconstricción periférica. El organismo va a buscar constreñir todos los vasos de la circulación periférica para llevar esa sangre que tanto necesita hacia otras partes. Pero recuerden, todos los tiempos aquí son fundamentales. Hay problemas de llenado y hay problemas con la bomba, ¿ok? La piel al constreñirse va a buscar preservar esa sangre y ese calor en los órganos vitales, que son el corazón y el cerebro. Pero el corazón aquí es el problema fundamental, porque al caer la circulación de la sangre arterial aumenta esa circulación de sangre venosa. Entonces, esta es una sangre venosa que no está dando un adecuado intercambio gaseoso y por eso es que vemos en la palidez cutáneo mucosa y esas extremidades frías, ¿ok? En el cerebro, ¿qué ocurre? Bueno, en el cerebro hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, que eso conlleva a una hipoxia a nivel de los receptores en el tallo, con una pérdida del nivel de conciencia progresiva, hasta eventualmente llegar al coma y eventualmente llegar a la muerte. En el corazón cae la perfusión coronaria. Al haber una caída de la perfusión coronaria, los miocitos no están siendo adecuadamente oxigenados. Hay isquemia de miocardio y en casos severos puedes toparte con actividad eléctrica sin pulso. ¿Ok? En el riñón, ¿qué ocurre? Bueno, lo que hemos hablado anteriormente. Al caer el flujo sanguíneo renal, cae la tasa de filtración glomerular. Por eso el paciente va a estar oligúrico, va a tener un aumento en sus niveles de creatinina. Y si la situación se mantiene, va a haber una isquemia renal con una necrosis tubular aguda, que consecuentemente lleva a una oliguria por el aumento de creatinina. Ahora, ¿qué ocurre en el shock cardiogénico por la disfunción de la válvula? Hay una regurgitación valvular en sístole. Por la regurgitación valvular, el flujo sanguíneo es retrógrado. ¿Ok? Va a caer el volumen latido y va a caer el gasto cardíaco. La estenosis valvular
es otra disfunción de válvula, ¿ok? ¿Y qué ocurre allí? Bueno, hay una disminución del flujo anterógrado, ¿ok? Va a caer el volumen latido y va a caer el gasto cardíaco, con las consecuencias que ya les describí anteriormente. En el shock cardiogénico por cardiomiopatía, te puedes topar con una cardiomiopatía hipertrófica que a su vez te altera el flujo anterógrado, por lo cual cae el volumen latido y cae el gasto cardíaco. En una cardiomiopatía en la cual hay una pérdida de miocitos y disfunción de ellos, cae la contractilidad cardíaca. Eso quiere decir que hay menos flujo anterógrado con la contracción ventricular, por lo cual cae el volumen latido y el gasto cardíaco. En el shock cardiogénico por infarto de miocardio, ante la muerte del músculo cardíaco va a caer la capacidad del corazón de poder contraerse y el flujo anterógrado es mucho menor, y con la contracción ventricular va a caer el volumen latido y el gasto cardíaco. Vamos a hablar de otro tema ahora. Vamos a hablar del shock obstructivo, que es otro que suelen preguntar bastante, ¿okay? Las causas del shock obstructivo pueden ser el taponamiento cardíaco, el embolismo pulmonar y el neumotórax a tensión. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta entidad nosológica? ¿Okay? Un aumento de la presión venosa yugular, taquicardia, extremidades frías, edema periférico, ¿okay? Palidez cutánea mucosa acentuada, pérdida progresiva del nivel de la conciencia, oliguria, aumento de la creatinina e hipotensión. Vamos a ver qué ocurre en el taponamiento cardíaco. La causa, bueno, el taponamiento cardíaco tiene muchas causas, acumulación del fluido en el pericardio, ¿ok? Es la principal. ¿Qué lo causa? Bueno, puede causarlo un virus o una bacteria que cause pericarditis. Últimamente se ha descrito la pericarditis secundaria a la vacunación por COVID-19, trauma punzopenetrante, lesión, lupus eritematoso sistémico, alguna enfermedad autoinmune, aneurisma disecante de la aorta, cáncer, infarto de miocardio agudo, cirugía cardiovascular. Las causas de taponamiento cardíaco son muchas, ¿ok? Pero la cascada fisiopatológica es eventualmente muy similar, ¿ok? Se acumulan los fluidos en el espacio pericárdico, con lo cual lleva a un aumento de la presión pericárdica que comprime todas las cámaras del corazón. Entonces el corazón no puede contraerse bien. Y eventualmente esto va a exceder la presión del llenado venoso cardíaco. Al exceder esta presión, va a caer la cantidad de sangre que regresa al corazón. El ventrículo izquierdo se va a llenar cada vez menos porque está impedido por un efecto mecánico de poder contraerse bien. Eso va a conllevar a la caída del volumen latido, a la caída del gasto cardíaco y eventualmente a un shock obstructivo. ¿Por qué? Porque aumenta la presión venosa por acumulación, aumenta la presión este aumento de la presión distiende las venas de alto compliance, hay un aumento de la presión venosa yugular que a su vez incrementa el fluido de bajo presión que se extravasa hacia las venas y los tejidos. Esto conlleva a un edema periférico, perdón, en el pulmón hay un edema pulmonar y con el edema de pulmón cae el intercambio gaseoso. Hay disnea, taquipnea, alteración de los receptores en tallo, cae el flujo sanguíneo cerebral y con la consecuencia de la hipoxia y la pérdida de la conciencia. ¿Okay? En el embolismo pulmonar, bueno, el embolismo pulmonar altera y obstruye el flujo pulmonar, aumenta la poscarga del ventrículo derecho, cae el volumen latido del ventrículo derecho y hay un menor llenado del ventrículo izquierdo, con la consecuencia de que cae el volumen latido con un vasto gasto cardíaco. ¿Qué hace el corazón? De nuevo, intenta compensar al aumentar la frecuencia cardíaca con taquicardia, pero la taquicardia disminuye la perfusión coronaria disminuida conlleva isquemia de miocardio y a una actividad eléctrica sin pulso en casos severos. En el neumotórax a tensión, pues la cosa es un tanto distinta, ¿ok? Hay un aumento de la presión en la cavidad pleural, la presión intratorácica mayor que la presión venosa de llenado, es mayor que la presión venosa de llenado producto de la compresión de los pulmones y la incapacidad de poder expandirse, ¿ok? Hay un menor retorno venoso al corazón, por ende el llenado del ventrículo izquierdo es menor y a menor volumen latido,
menor gasto cardíaco. ¿Ok? Por último, vamos a tratar de hablar sobre las drogas empleadas en el tratamiento del shock. Aquí tú tienes que identificar primero cuál es el problema y qué tipo de shock es. ¿Es cardiogénico? ¿Es distributivo? ¿Es hipovolémico? ¿Es obstructivo? Si el shock es cardiogénico, identifica el problema primario. Es una caída del volumen latido por baja contractilidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Aumentar la contractilidad, aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Y qué medicinas utilizamos para ello? Inotrópicos como la dobutamina. La dobutamina es un agonista cardíaco beta 1 que aumenta la fuerza del golpe de la miocina en la contractilidad del miocito. Esto hace que el corazón aumente su contractilidad y por ende aumenta el volumen latido, que es nuestro problema primario, que es la caída del volumen latido por baja contractilidad. En el shock distributivo, el problema primario es la caída de la resistencia vascular periférica. El problema es periférico. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación profundamente anormal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la resistencia vascular periférica con vasoconstrictores. Los dos vasoconstrictores que más vamos a utilizar son la adrenalina y la noradrenalina. En primer lugar, la adrenalina es un agonista alfa 1 de alta afinidad, por lo cual aumenta la vasoconstricción y aumenta la resistencia vascular periférica. Porque recuerden, el problema primario en el shock distributivo es la caída de la resistencia vascular periférica. A su vez, la adrenalina es un agonista beta 1 cardiovascular de alta afinidad también. Eso aumenta la contractilidad, aumenta el volumen latido, que es el principal responsable de este problema, y aumenta el gasto cardíaco. Y en un tercer lugar, la adrenalina es un agonista beta 2 de alta afinidad, por lo cual es un excelente broncodilatador y por eso lo empleamos en el shock anafiláctico. En el caso de la noradrenalina, que es la otra medicina que utilizamos en el shock distributivo, ¿okay? en el shock cardiogénico distributivo, es que la noradrenalina es un agonista alfa 1 de alta afinidad, por lo cual es un vasoconstrictor muy bueno, aumenta la resistencia vascular periférica. Al ser un buen agonista beta 2 cardíaco, también aumenta la contractilidad y aumenta el volumen latido y el gasto cardíaco. Esto tiene a su vez una consecuencia, que es que el corazón se va a contraer mejor y el efecto cronotrópico, que es la frecuencia cardíaca, va a ser mejor. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar del shock hipovolémico y cómo se trata un shock hipovolémico. Aquí el principal responsable es la caída del volumen latido por la caída de la precarga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restaurar el volumen extravascular. Y eso lo hacemos expandiendo al paciente. Le damos cristaloides, ¿ok? Y en caso de ser ineficaces, tenemos que, al restaurar la presión arterial, tenemos que considerar vasoconstrictores para aumentar la resistencia vascular periférica. Si esto, a su vez, también deberíamos, si esto falla, tendríamos que cambiar el protocolo de expansión con productos hematológicos, bien sea una transfusión sanguínea para restaurar la capacidad de traslado de oxígeno a los tejidos o con plasma fresco congelado para restaurar los factores de coagulación y el volumen sanguíneo. Por último, en el shock obstructivo hay una compresión extrínseca del corazón que hace que caiga la precarga y el volumen latido. ¿Cuál es la solución? Aliviar la compresión. Esa es la principal solución. A nivel intravascular tenemos que utilizar trombolíticos para destruir el émbolo. Si la cuestión es de nivel valvular, hay una obstrucción mecánica de la válvula, eso se resuelve de inmediato en el quirófano con un cirujano cardiovascular. A nivel cardíaco, si estamos hablando de taponamiento, hay que realizar una pericardiocentesis para drenar esa fusión pleural. Y a nivel extravascular, si estamos hablando de un neumotórax, atención, hay que realizar una descompresión con aguja con la eventual colocación de un tubo de tórax para remover el aire que comprime el pulmón. Al aliviar la compresión, restauramos la precarga y el volumen latido. En resumen, el shock es una entidad fisiopatológica que tiene su grado de complejidad y que requiere de una deducción lógica de lo que está ocurriendo. Recuerden que a nivel metabólico hay disminución de la perfusión, glicólisis anaeróbica, acumulación de ácido láctico, depresión de actividad miocárdica y disminución de la respuesta vascular a las catecolaminas. ¿Okay? En estos casos, en el shock hipovolémico, esto es súper frecuente y es importante que por favor lo recuerdes. ¿Okay? Los efectos a nivel de... los efectos a nivel de lo que es
cerebro, riñón y corazón son fundamentales porque te van a explicar la génesis de la génesis de los síntomas, ¿ok? Soy Alberto Zambrano. Este es un podcast médico, por así decirlo. También tengo otro podcast con otros temas que me interesan. Ok, pero si te interesan este y otros temas de fisiopatología y farmacología, puedes acudir a mi canal. Si me puedes apoyar suscribiéndote a mi Patreon, patreon.com/Alberto Zambrano, si deseas clases particulares de uno en uno, por $10 mensuales. Podemos organizar eso y puedes considerarlo como una inversión en tu en tus estudios académicos, ¿ok? Para que no salves tu materia, la entiendas mejor, la puedas explicar, la puedas aplicar, ¿ok? Pues más allá de pasar fisiopatología por pasarla, es que la puedas entender, porque de nuevo, como diría mi profesora María Esther de Quesada, que si está escuchando esto, le mando un fuerte saludo y un abrazo, al igual que todos mis profesores de fisiopatología, el doctor Oscar Rodríguez, la doctora Yulina Lezama, incluso la doctora Mónica Reyes, a todos ellos les mando cordiales saludos por haberme enseñado lo que sé. ¿Okay? Si ustedes se aprenden el mecanismo fisiopatológico de las enfermedades, deducen su tratamiento. No tienen que ser unos ases en farmacología, tampoco tienen que ser unos ases en terapéutica. Si logran deducir el mecanismo fisiopatológico, logran entender el tratamiento. Con esto concluyo, espero les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.